Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción.
y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Queremos darle la más cordial bienvenida a la continuación del Seminario Internacional en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas.
Luego de atravesar el módulo 1, donde tuvimos una sesión productiva, pasamos hoy al módulo 2, donde vamos a tener temas emergentes y desafíos contemporáneos asociados a los derechos humanos, así como también profundizar en el tema central de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue realizada el día de ayer bajo el elementos esenciales de nuestro día a día. Para estas sesiones vamos a contar con la participación de nuestra red. La primera sesión con José María Salazar, quien es experto en evaluación de impacto, uso de evidencia en programas y políticas, gobernanza e instituciones en contextos de desarrollo e innovación pública y diseños de soluciones institucionales con inteligencia artificial, ciencias de datos y herramientas digitales aplicadas a lo público. Y en la segunda parte, con Aldo Francisco López, quien es un experto en derechos humanos, políticas públicas y género, con especialidad en trata de personas, experiencia en elaboración de presupuestos basados en estados, gobiernos y administración pública municipal. Así que, sin más preámbulo, muchísimas gracias nuevamente por internacionales para la gustado por el capítulo del público dominicano. Antes, María, tener de nosotros para interactuar. Hola, ¿me escuchan todos? Sí, clarito. Muy bien. Hola, gracias. Estuve un poco preocupado. Creo que a nuestra compañera no se le escucha bien. Pensé que era mi señal. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Realmente me siento muy halagado. Eh, em, soy José María Salazar, soy peruano, actualmente vivo en Estados Unidos, vivo en Boston. Trabajo como investigador, también soy el coordinador de un programa para una non-profit aquí y voy a estar encargado de este primer módulo. No tengo preparada una presentación, así que siéntanse libres de saltar en el tema, abrir sus micrófonos, también activar sus cámaras si lo consideran necesario, para no sentir que estoy hablando solo, pero muchas gracias por su atención. Yo quería comenzar primero planteando una idea muy sencilla, que es que el desarrollo humano ya no se trata únicamente de crecimiento económico y ni siquiera indicadores. Yo creo que durante mucho tiempo hemos confundido progreso con estadísticas. Pobreza monetaria, escolaridad, cobertura de agua, acceso a servicios públicos. Y por supuesto, todos esos números importan, pero hoy sabemos algo mucho más profundo, que una sociedad no se desarrolla porque alcanza metas técnicas, sino porque expande la capacidad de vida de su gente para tener vidas más dignas. Entonces, para los que estén familiarizados con el enfoque de capacidades de Amartya Sen, nosotros sabemos que las libertades reales son las que permiten elegir, actuar, participar y construir proyectos de vida más dignos. Esos son las verdaderas razones los verdaderos fundamentos del desarrollo. Pero cuando sumamos a eso el marco de la protección y el reconocimiento de los derechos humanos, el paisaje es mucho más completo, ¿cierto? Entonces, el desarrollo no depende solo de las oportunidades económicas y sociales. Obviamente son importantes, pero también depende de si estas instituciones son las que reconocen y protegen estas libertades, incluso cuando estos sistemas están bajo presión. Ese es el punto. El desarrollo humano con derechos es una conversación sobre capacidades, pero también es una conversación sobre instituciones, pero aún más importante sobre poder. En este contexto, la Agenda 2030 recoge esta idea súper sencilla y súper básica del desarrollo, pero lo revolucionario de esta agenda no es su contenido operativo, sino su fundamento. Ningún país puede llamarse desarrollado si su progreso depende de sacrificar el bienestar de su gente. Entonces, decirlo es fácil, lo difícil es entender lo que significa esto en la práctica, ¿cierto? Porque si de verdad creemos que el desarrollo humano con derechos es el eje central del progreso,
Entonces debemos aceptar algo muy incómodo. Nuestras instituciones todavía están atrapadas en una lógica que separa lo económico de lo social de lo ambiental y lo ambiental de la dignidad humana. Y eso, amigos, lamentablemente se nota en muchos de nuestros países. Tomemos, por ejemplo, el caso de las políticas urbanas y de gobernanza de agua en Perú. Miles de familias siguen dependiendo de camiones cisternas. Se nota en las ciudades que celebran indicadores de infraestructura mientras sus periferias urbanas pierden habitabilidad por la erosión ambiental. Tenemos ciudades como Medellín, Panamá City, Asunción, Río y muchas más. Se nota cuando hablamos de migraciones como si fueran un fenómeno aislado y no como la expresión más visible de sistemas que no están pudiendo sostener a su población, como es el caso de Venezuela o de Haití. Tomemos también la crisis climática. Durante mucho tiempo se habló de ella como un tema únicamente ambiental, pero hoy sabemos que es un problema de distribución de riesgos y que sus impactos se reparten de manera profundamente desigual. Quien ya era vulnerable en el momento de estos efectos del cambio climático enfrenta consecuencias mucho más rápidas, más intensas y en consecuencia más caras. Por eso el cambio climático no es un problema técnico, es un problema del Estado. Y cuando hablamos de movilidad humana también pasa lo mismo. La migración no es solamente un desplazamiento, es lo que ocurre cuando un territorio deja de ofrecer las condiciones necesarias para quedarse, cuando se pierde el agua, cuando se pierden los medios de vida, cuando se pierde la habitabilidad, cuando se pierde la estabilidad. Cuando todas estas instituciones fallan, todas estas vidas se echan a perder. La gente no migra porque quiere un futuro más brillante o quieren tener acceso a mejores oportunidades. Bueno, en la mayoría de casos, la gente migra porque el presente dejó de ser habitable para ellos. Entonces, ninguno de estos problemas, OEDS, clima, movilidad, desigualdad, existe en el vacío. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Todos interactúan, todos se retroalimentan, todas exigen instituciones que puedan ver más allá de su propio sector. Esa es la base sobre la cual yo quiero construir esta conversación con ustedes. Por favor, siéntanse libres de opinar o de hacer preguntas si es que lo crean conveniente. Porque antes de hablar de conceptos más complejos, como por ejemplo gobernanza policéntrica, ventanas de oportunidad, los multiple stream frameworks o sistemas adaptativos a futuros inciertos, tenemos que aceptar que el desarrollo humano exige una manera completamente nueva de leer la realidad, una manera que no reduzca a las personas a indicadores o a data, una manera que no confunda cobertura con acceso real y una manera que no trate el clima, la migración, la desigualdad como temas independientes, sino como expresiones de un mismo fenómeno. Sistemas públicos que no fueron diseñados para manejar interdependientemente estos problemas y sus soluciones de manera conjunta. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué he tenido la oportunidad anteriormente de trabajar con organizaciones que se encargan de solucionar estos problemas? ¿Por qué las situaciones no cambian? ¿Por qué seguimos reaccionando tarde, mal o a medias? Y aún más importante, ¿por qué los ODS avanzan en papel, pero no en territorio? ¿Por qué la movilidad humana se sigue discutiendo como un accidente y no como un síntoma? Entonces, las agendas lamentablemente no cambian por evidencia, sino por política. Entonces, ese es un punto muy importante a considerar. No podemos separar las políticas públicas de la política. Y yo creo que esa también debería haber una diferencia semántica en el español, como lo hay en el inglés, porque politics no es lo mismo que public policy. Entonces, ese debería ser también una distinción que tengamos que hacer en el futuro como profesionales en este sector. Quería hacerles una pregunta. ¿Han tenido la oportunidad de leer a Gardner o Jones? Estas personas a mí me encantaron. Yo estudié la maestría aquí en Estados Unidos y en una de mis primeras clases estudié lo que se llama la teoría del equilibrio interrumpido. Y para mí esto me parecía que lo conocía de toda la vida, porque en palabras simples, la teoría de Baumgartner y Jones dice que los sistemas políticos funcionan durante años en un estado de estabilidad aparente.
Los temas se mantienen sin movimiento real. Los gobiernos se enfocan únicamente en lo urgente, no en lo importante, en lo visible, no en lo que está creciendo silenciosamente. Pero llega un momento, una crisis, un shock, un terremoto, un evento disruptivo y rompe esa estabilidad. Y entonces el sistema redistribuye atención, recursos, prioridades y todo de manera muy rápida y súbita. Y esa es la interrupción. Entonces, cuando yo leí por primera vez este concepto, no pude evitar pensar en mi país, en el Perú. Y estoy seguro que muchos de ustedes comparten la misma reflexión con sus propios países, porque estamos acostumbrados a vivir en sistemas donde la atención a estos problemas públicos que han existido desde siempre, siempre ha sido de manera reactiva y no proactiva. Entonces, los sistemas públicos ignoran lo que avanza lento hasta que se vuelve imposible de ignorar. Y eso está mal, y eso debemos mejorar. Entonces, lo que llevaba años sin atención, de repente empieza a recibir muchísimos fondos, se empiezan a escuchar discursos, decretos, promesas, pero no porque se haya entendido el problema, sino porque lo que llamamos inercia institucional se rompió, porque existe esta interrupción, esta fuerza disruptiva, y esa es la lógica del equilibrio ininterrumpido. Entonces, em, otro concepto teórico que me viene a la mente es el de John Kingdom y su modelo de las tres corrientes o el Multiple Stream Framework, que básicamente es que durante el proceso de formulación de políticas públicas, como nosotros los conocemos, a un nivel muy básico, nosotros lo entendemos como en una hoja horizontal, ¿cierto? De la formulación de la agenda, de la implementación, de la evaluación, etcétera. Pero Kingdom lo que menciona es que durante la creación de la agenda, se tienen que poner de acuerdo tres cosas principalmente. El problema, las soluciones disponibles y el clima político. Y para que esto funcione y para que las políticas avancen su curso natural, tienen que estar estas tres corrientes alineadas. Mientras una falte, todo lo demás se frena. Por ejemplo, podemos tener diagnósticos perfectos sobre cualquier problema, por ejemplo, riesgos climáticos en una localidad. Podemos tener mapas de vulnerabilidad, podemos tener recomendaciones técnicas, pero si no existen estos tres pilares alineados, el problema, la solución, el clima político, el problema finalmente no se va a poder solucionar. Y eso lo entendemos como ventanas de política o policy windows. Entonces yo los recomiendo a ustedes, si es que son profesionales de las políticas públicas, a leer un poco más sobre John Kingdom. A mí me encantó, porque él incluso ofrece una guía, una metodología de cómo convertirse en un policy entrepreneur, de cómo crear estas ventanas de políticas. Eh, y básicamente lo que dice es que si nosotros no ponemos especial atención a estos problemas y hacemos de que estas tres columnas se alineen, las soluciones terminan archivadas, esperando y finalmente nada termina moviéndose. Entonces, lo que quiero decir es que el Estado siempre va a operar bajo una lógica reactiva, siempre llega tarde. Eh, Disculpa, alguien escribió por el chat. ¿Alguien me puede ayudar leyendo lo que pusieron? Sí, dale, te vamos colaborando. Sí, por favor. Dale. Esmeralda de Argentina dice, me parece muy interesante lo que compartís de la complementariedad en los derechos humanos, también la diferencia entre acceso efectivo y su enunciación. Después, Ujú, bueno, Eli Cardona dice que si puedes compartir por el chat el nombre del autor ujú. del que estás hablando. Y Sí, Yodalis, amiga de la casa, Yodalis Muñoz, la comunicación, el conocimiento permanecía por años bajo control o con flujo controlado y era más fácil establecer planificaciones tradicionales desde un ideal creado de éxito y desarrollo alineados en muchos casos a solo desarrollo económico desde indicadores sobre indicadores nacionales referentes. sí, no podría estar más de acuerdo con todos sus comentarios. Em,
Y justamente voy a seguir ahondando un poco más en ese tema, pero muchas gracias por sus apreciaciones y comentarios. Y solamente para aclarar, al final de la presentación voy a poder compartir en el chat con ustedes los libros a los cuales estoy haciendo referencia para que les puedan dar una revisada. Em, y bueno. Ya para finalizar este punto, al comienzo hice una pregunta sobre por qué los ODS avanzan en papel y no en la práctica. Entonces, si queremos que estos ODS sean algo más que un policy brief, un dashboard con la visualización de la data de manera interesante y llena de colores, etcétera, queremos que estos problemas sean tratados con una estrategia más adaptativa, no como un problema como tal. Por ejemplo, si queremos que la crisis climática sea abordada de una manera efectiva, tenemos que prevenir antes de que esperar a que estos territorios hayan sido destruidos. Sí, por favor, Alexander, pregunta. Podías terminar la idea, pero que Sí, sí, estabas sí, compartiendo. lo puede terminar, continúa. Vale, no, justo, es que has mencionado algo, me parece muy interesante. Bueno, buenas tardes, Alexander Vallejo de República Dominicana. Me Ujú. parece súper interesante lo que comentas, José María, y cómo lo comentas, eh, y este análisis que hace de por qué no avanzan los ODS. Pero aquí yo tengo una pregunta, ¿no? Que en la lógica, bueno, hasta hace poco analizábamos la falta de avance en el marco de los ODS, pero en este punto, más que hablar de la falta de avance, lo que percibo es un retroceso significativo y una tendencia regresiva en tanto que hay una lógica de desconsiderar el principio o los enfoques de derechos humanos en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y eso se ve en la lógica, ¿no? De incluso de los debates que ya no solo se ven en políticas públicas a nivel nacional, sino cómo se están rearticulando en la lógica de la política internacional, ¿no? Esa geopolítica con determinadas tendencias o hegemonías discursivas, narrativas, que inclinan la balanza no solo en la falta de avance, sino que más bien en una lógica de retroceso, ¿no? En materia de derechos humanos. Eh, Hay diferentes teóricos que abordan esa cuestión desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque el Foucault, que nos hablaba un poco del biopoder, pero recientemente o más recientemente, Membe nos cambia la discursiva y nos habla ya no solo del biopoder, sino ahora de la necropolítica, ¿no? El necropoder. Es un poder que de alguna manera pretende no administrar la vida para que sea efectiva en tanto que mantiene el sistema de producción y consumo, sino más bien administrar la muerte para aquellos seres humanos que se hacen desechables ante un sistema que ya no lo necesita porque son seres humanos que conforme a la lógica del sistema no aportan o no añaden valor a ese sistema, y al no añadir valor pues tienen que convertirse en desechables, ¿no? Porque no aportan a la producción pero tampoco son útiles para el consumo y eso lo hace desechable. Ante ese contexto, ¿no? de retroceso, más que dificultad para avanzar, no, sino que retroceso significativo e intencional desde la propia configuración de las políticas públicas, que afecta directamente la lógica de los derechos humanos. mm, ¿Cómo abordar esa cuestión, ¿no? Desde una lógica de políticas públicas y desde una lógica de desarrollo, teniendo en Sí, cuenta el contexto político, sí. ¿no? Porque tú decías esas diferencias son súper importantes, ¿no? La parte política de políticas públicas, ¿no? Como esos dos elementos. Pero bueno, como para complementar ese debate y agregar a ese análisis que vas haciendo de manera tan impecable, José María. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alexander. Y quisiera notar el terrible, o sea, las implicaciones tan terribles a las que hemos tenido que ser orillados como resultado de esta sociedad hipercapitalista. eh, en la cual los seres humanos han sido reducidos a agentes del mercado, eh, que deban ser desechados en el caso que no sean productivos. Eso es lo que me quedé de lo que mencionabas, y me recordó mucho a un comentario que hizo Klaus Schwab, que en ese momento era el secretario general del Fondo Monetario Internacional durante la pandemia, y mencionaba las consecuencias positivas las posibles consecuencias positivas de la pandemia, porque eventualmente esto iba a forzar que mucha gente adulta
iba a dejar de vivir. Era un concepto realmente turbio y se complementa un poco con lo que mencionas, pero cuál es la solución por la cual yo propondría? Era cambiar un modelo de sistemas vivos. Mencionaste a dos autores que en este momento no recuerdo bien, pero autores como Deleuze o Guattari hablan sobre hiperobjetos y ellos mencionan de que nosotros, las políticas públicas deben ser diseñadas en función de nuestro medio ambiente, porque estos afectan directamente al desempeño de las personas como tal. Entonces me recuerda también al criterio utilizado en el caso de los habitantes de La Oroya versus Doe Run, que fue un caso que subió a la Corte Interamericana de Justicia en el Perú, donde durante muchísimos años se recolectó evidencia de que esta empresa minera estaba contaminando a los habitantes de Loroya con metales pesados y el Estado peruano brilló por su ausencia, mucha gente se vio afectada y al final se reconoció una interpretación amplia del derecho a la dignidad, del medio ambiente sano y fue una victoria para el Perú en esos términos, pero resulta francamente macabro pensar que el interés económico de un país o un sector industrial debe anteponerse ante la vida y el bienestar de las personas. Me parece francamente que es impensable y solamente esa idea debe ser desterrada al momento de diseñar políticas públicas. Entonces, eh, ese es el único comentario que tengo al respecto. Y continuando con la exposición. Eh, sí, Esmeralda, te escucho. Hola, ¿cómo están? No sé si se me escucha bien porque en el primer encuentro no se me escuchaba. Sí, se te escucha. Bueno, respecto de lo que estás diciendo sobre de la Agenda 2030 en general y de la aplicación de los ODS en particular, yo resido en Argentina y participé en un equipo de investigación donde se intentó ver operativamente la repercusión en un conjunto de países de la región sobre la aplicación operativa eh, de los ODS y fue muy interesante el resultado porque la mayoría de los países crearon institucionalidad, documentos con cierta capacidad de vinculación en los diferentes actores, pero seguimos haciendo agua en la aplicación concreta y en la medición de la aplicación concreta. Digamos que el poder medir la aplicación operativa implica la creación de indicadores específicos de la perspectiva de derecho. Y en eso no hay tanto desarrollo. Disculpa, Esmeralda, lamento interrumpirte, no se te escuchó la última parte. ¿Crees que puedas repetir eso, por favor? Sí, yo decía que se creó institucionalidad, se crearon documentos y que se hace agua en la medición operativa de los ODS, ¿no? En la operación concreta, en la expresión, en lo cotidiano, en las instituciones. Y digo que poder medir implica el desafío de crear indicadores desde la perspectiva de derechos y que en eso todavía no hay suficiente desarrollo, porque existen estándares de indicadores para diferentes temáticas, expresiones sociales, en fin, pero para los derechos humanos se requiere una construcción de indicadores específicos, porque hay estándares y valores para poder medirlos. Muy de acuerdo contigo, Esmeralda, y muchas gracias por tus comentarios. Gracias a Creo que, se- vos. creo que sería muy valioso para todos eventualmente que puedas contarnos con mayor detalle el trabajo que hiciste. Justamente esas son las experiencias que enriquecen el diálogo el análisis de este tipo de situaciones. Fabuloso, gracias. Eh, Gracias. y como hemos comentado hasta ahora, hemos podido aterrizar varios conceptos, ¿cierto? Primero, que el desarrollo humano con derechos es un enfoque que exige leer la realidad como un entramado interdependiente de varias cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Lo segundo es que las agendas públicas cambian no cuando la evidencia lo ordena, sino cuando la política lo permite.
y eso debe cambiar. Pero incluso si lográramos alinear voluntad política, atención pública y las soluciones disponibles, queda todavía el obstáculo más difícil, que es que la arquitectura institucional que opera en estos territorios funcione. Y en mi opinión es aquí donde esta conversación se vuelve un poco más desafiante y me encantaría que si también tienen experiencias similares puedan eh, comentar al respecto. Pero durante mucho tiempo hemos pensado que los estados funcionan bajo una lógica vertical, ¿cierto? El gobierno nacional es el que define las reglas, los gobiernos subnacionales son los que las implementan, las agencias se especializan en algunos sectores, pero la realidad de los territorios latinoamericanos ya no responde a ese modelo. Y no sé por qué se sigue enseñando de esa forma en las escuelas. Porque lo que tenemos ahora son sistemas policéntricos. Es un concepto que se ha explorado ampliamente por la academia. Yo principalmente reconozco a Elinor Ostrom, que es una premio Nobel de Economía brillante, que incluso estudió las comunidades indígenas en diferentes partes del mundo para entender cómo estas organizaciones policéntricas funcionan. Eh, y básicamente lo que dice es que en un mismo territorio conviven múltiples centros de autoridad y decisión. Estados, municipios, empresas privadas, organizaciones comunitarias, ONGs, non-profits, organizaciones multilaterales, etcétera. Entonces, el problema no es la pluralidad, porque muchas personas atribuyen eso como la razón por la cual los ODS no funcionan o por qué las políticas públicas no tienen los efectos que ellos esperan. La pluralidad de agentes debe ser entendida como una oportunidad, incluso es una fuente de innovación. El problema que se genera es la falta de coordinación. Entonces, hago un paréntesis a este tema, porque yo vivo en Estados Unidos, yo soy peruano, estoy aquí hace algunos años y yo tuve la oportunidad de hacer un análisis sobre la situación de gobernanza de agua aquí en Massachusetts, que viene a ser uno de los estados con mayor capacidad técnica de todo Estados Unidos. O sea, la cantidad de instituciones que funcionan alrededor de un problema público es absurda, es inmensa, tienen muchísimos recursos. Y yo pude identificar con una investigación que estaba haciendo con unos compañeros en la universidad, es de que habían muchas autoridades que se sobreponían sus responsabilidades y muchas de ellas estaban trabajando sobre los mismos proyectos de una manera desordenada. Recursos estaban invirtiendo para investigar contaminantes en el agua cuando habían organizaciones privadas que estaban haciendo lo mismo. Recursos estaban siendo destinados a laboratorios de innovación pública cuando universidades estaban haciendo lo mismo. Entonces, este problema no es ajeno a Latinoamérica, pasa incluso en los mejores lugares como esto y estoy seguro que también pasa en Europa, en Asia, en África, etcétera. Pero lo que yo quiero decir es que cuando un territorio se enfrenta a estas tensiones ambientales, crisis de habitabilidad, déficit de agua, movilidad humana, género, entre otras, la pregunta no solo es qué debería hacerse, sino creo que deberíamos plantearnos otra pregunta, que sería, ¿quién tiene realmente la capacidad de hacerlo? Entonces, porque la política pública no ocurre en el vacío, no está en un espacio, bueno, ocurre en un espacio abstracto, pero se manifiesta mediante leyes, ordenanzas, regulaciones, etcétera, pero ocurre en un entramado de capacidades desiguales, porque muchas veces hay incentivos contradictorios, zonas grises, muchas veces no se tienen claro cuáles son las divisiones de responsabilidades. Nosotros tenemos, la gran mayoría de ustedes estoy seguro que trabajan en asuntos públicos, si no todos y se han enfrentado seguramente en el pasado a problemas muy similares, tratando de negociar con una autoridad pública o con una empresa o con algún proveedor. Entonces, esta situación requiere de mucho esfuerzo, pero también comienza con hacer mejores preguntas. Entonces, un país, nuevamente, volviendo al tema inicial, un país puede tener una legislación brillante sobre el acceso al agua. Y yo vuelvo siempre al ejemplo del Perú porque es el que más me afecta, porque yo soy peruano. Si un país tiene una legislación brillante sobre acceso al agua, pero si la provisión real depende de camiones cisterna, operado por actores privados o informales, que son incluso más caros que los servicios ofrecidos por el Estado, el derecho existe, pero no se ejerce.
Entonces muchos encuentran estos problemas como ventanas de oportunidad. Pero lo cierto es que la desatención que sufrimos de nuestras autoridades nos está costando la vida. Y nuevamente regreso a lo que mencionó Alexander al comienzo, que me pareció que fue una intervención brillante con respecto a cómo los seres humanos hemos sido reducidos a únicamente a, a nuestra capacidad de generar ingresos y lo importante que podamos ser para una economía. Y eso no tiene que ser así. Entonces, ¿cómo cambiar de esa lógica a un sistema vivo, a un sistema que tome en cuenta la vida de sus ciudadanos? En primer lugar, debemos atacar tres, tres desafíos estructurales: capacidades asimétricas, incentivos divergentes y principalmente ausencia de mecanismos de coordinación. Porque mientras más policéntrico es un sistema, más difícil es que los actores actúen de manera eh, proactiva. El resultado siempre va a ser la duplicación de esfuerzos, los vacíos de responsabilidad, competencia institucional y en última instancia la vulnerabilidad, ¿no? de las poblaciones, que es justamente lo que mencionaba que sucedía aquí en Massachusetts con respecto al agua. Hay demasiadas autoridades, hay demasiadas instituciones públicas y privadas trabajando en lo mismo y finalmente no se aterriza nada. Entonces, creo que las instituciones del siglo XXI deben funcionar como sistemas vivos. Y una institución viva, a diferencia de una institución rígida, tiene tres capacidades esenciales en contraposición a las tres anteriores que yo mencioné hace unos segundos, que son aprender rápido, adaptarse al inesperado y sobre todo anticipar riesgos antes que exploten. Entonces, muchas personas, sobre todo en políticas públicas, en asuntos públicos, piensan que anticiparse los riesgos es predecir. Y eso no es cierto. No se trata de adivinar el futuro. Se trata de reconocer patrones de riesgo y actuar cuando todavía hay oportunidad. Si sabemos que un territorio pierde habitabilidad por este estrés hídrico, la anticipación es invertir en diversificar fuentes de financiamiento, en invertir en infraestructuras de resiliencia, no en camiones cisternas cuando ya no queda agua. Si sabemos que la informalidad urbana es el destino inevitable de quienes pierden sus casas y medios de vida, la anticipación es crear marcos de integración urbana y protección social, no es alojar asentamientos humanos cuando ya están consolidados. Ahora que estamos hablando sobre derechos humanos y este tema en específico, acabo de recordar de una de las violaciones de derechos humanos más importantes que han pasado en los últimos años y fue en Makokos. Makoko es un asentamiento humano en Nigeria, en su capital Lagos, que si tienen la oportunidad, los invito a googlear Makoko, Nigeria. Es un asentamiento humano inmenso, es conocido como la Venecia de África. No tengo exactamente el número de cuántas personas viven ahí, pero estamos hablando de asentamientos humanos sobre el agua, donde no existe autoridad, donde solamente existe, bueno, existen autoridades tribales y un gobierno central que es extremadamente corrupto, pero todo problema social, de salud pública, de derechos humanos, confluye en ese lugar. Es realmente terrible. Y una de las estrategias del Estado nigeriano para solucionar el tema de la informalidad urbana fue desalojarlos, ocasionando la muerte de muchísimas personas. Entonces, uno pensaría que estas cosas que parecen de sentido común, en realidad no lo son. Y estoy seguro que como estas, hay muchísimos, muchísimos más casos a lo largo de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Que la anticipación es la única forma de proteger derechos antes de que las crisis eh, los borre. Entonces, el futuro, eh, el futuro de los estados debería ser dejar de ser un administrador de servicios a una infraestructura de cuidado, porque estamos hablando de poblaciones enteras. Entonces, esto implica un cambio
radical de diseño. Y nuevamente volvemos a lo que ya conversamos antes, que es la política. No es la falta de evidencia, no es la falta de capacidad, es la falta de voluntad política muchas veces. Menos control, más habilitación, menos protocolos rígidos, más gobernanza adaptativa, menos sectorialidad, más coordinación funcional. Nuevamente, el tema de los gobiernos policéntricos, diferentes autoridades trabajando en el mismo, diferentes entidades trabajando sobre el mismo problema. ¿Quién tiene las mejores capacidades para hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Menos reacción, más anticipación. Y esto, lejos de ser abstracto, es nuevamente profundamente político, porque se trata de redistribuir el poder. Si el Estado aprende, se adapta y anticipa, entonces se empodera a quienes estaban expuestos al azar del territorio. Es así de sencillo. Entonces, yo creo que, eh, yo quiero preguntarles a ustedes, y quisiera que lo hagan de manera de reflexión, no necesariamente tienen que compartirlo conmigo, pero ¿qué tipo de futuro institucional queremos construir? Desde lo grande a lo pequeño, desde sus trabajos, desde sus tribunas. Eh, y esta pregunta no es técnica, ni siquiera es tan política, yo creo que es ética y sobre todo es profundamente imaginativa. ¿Qué tipo de futuro queremos construir con nuestro trabajo? Porque lo que realmente estamos discutiendo cuando hablamos de clima, de movilidad humana, de agua, pobreza, desigualdad, migración, de género, es el tipo de sociedad que queremos ser en un mundo inestable. Y todas estas situaciones, todos estos problemas nos obligan a abandonar la idea de que el futuro es una línea recta del progreso. Hoy sabemos que el futuro está hecho de múltiples trayectorias posibles, algunas expansivas, otras más pequeñas, pero sobre todo regresivas. Entonces, los invito a hacerse esas preguntas eh, y a trabajar juntos por, por nuestros propios países, por mejorar nuestras sociedades. Con eso termino. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, José María, por la intervención. No sé si hay alguna pregunta quien quiera intervenir, desde levante la mano. Ok, no tenemos manos. Muchas gracias. Solamente para terminar, voy a buscar ahora los libros y autores que hice referencias y los voy a poner en el chat si le quieren dar una revisada cuando puedan. Gracias. Gracias, gracias a ti de nuevo, José María. Bueno, teníamos una pregunta en el chat de Yodalis Muñoz, donde dice si algún agente o actor ha incorporado la estrategia ODS como alfabetización. Pues desde su análisis se domina a más alto nivel, al igual que los derechos humanos. En muchos casos se sobreentiende incorporado en derechos constitucionales. Esa es la pregunta que tenemos. Y una vez José María nos agote esta pregunta, vamos a la segunda parte de la sesión. Sí, no tengo mucha información sobre alfabetización, pero sí conozco de muchas iniciativas privadas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los temas educativos? Es que dependiendo en el lugar en el que te encuentres, la situación debe ser abordada de una manera diferente, ¿cierto? Por ejemplo, en Perú, a pesar, y yo siempre hago referencia a Perú porque soy peruano, pero sobre todo porque creo que todos los problemas que hemos analizado ahora confluyen en ese país y hay muchas diferencias estructurales que deben ser atendidas, pero el tema principal de por qué los niños peruanos no rinden bien en el colegio es por un tema de malnutrición, es por anemia. No es por falta de capacidades, o no es porque no tengan acceso, bueno, definitivamente muchos de ellos no tienen acceso a educación pública, pero en su gran mayoría yo diría que es porque no tienen los nutrientes y no pueden rendir en clase. En Brasil, las dimensiones de esos problemas y sus causas son completamente diferentes, ¿cierto? Entonces,
cómo son abordadas por el Estado, si es materia de un análisis más profundo, pero todo se resume a lo mismo. Estos problemas no son de ahora, la gran mayoría de ellos datan incluso desde el comienzo de nuestras repúblicas, pero el Estado crea estas ventanas de política, estas ventanas de oportunidad solamente cuando el tema ya se desborda por completo. Listo. Em, el Bueno, futuro pues empieza hoy, la visión es juntos se potencia crecimiento, empieza cada uno y así cada actor e instituciones es corresponsable, como dice nuestra patria, es nuestro hogar, nuestros niños son todos los que seamos hoy. Gracias. Muchas gracias, Yudalis. Listo, muchas gracias. Los dejo para que continúen con el programa. Juliani, ¿sigues conectada? Ok, ahí está teniendo dificultad con la cobertura, pero tomaré, bueno, ya me había pedido, me había ahí notificado. Entonces, gracias, José María, por esa excelente ponencia y por invitarnos a reflexionar sobre estos temas tan importantes, la relación entre desarrollo, derechos humanos y estos enfoques transversales que se deben tener en cuenta en cuanto a las políticas públicas. Vamos a continuar entonces con la segunda ponencia a cargo de Aldo López, quien es licenciado y maestro en Derecho Procesal Penal y Criminología. Cuenta con especialidad en trata de personas, derecho parlamentario, derechos humanos y perspectiva de género, además de tener experiencia en la elaboración de presupuesto basado en resultados, gobierno y administración pública municipal, entre otros aspectos. Aldo también es asesor en el sector público y privado en materia de derechos humanos, género y anticorrupción y en la elaboración de diagnósticos, planes, programas e iniciativas de leyes y reglamentos. Asesor legislativo en el Congreso de la Unión de México y titular de la Unidad de Transparencia en el Gobierno del Estado de Veracruz. Así que vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar a Aldo López para la siguiente sesión. Aldo, te dejo a ti la palabra para que puedas continuar. Gracias. Hola, muchas gracias. Y complementando también, o sea, siguiendo esta línea de reflexiones en torno a cómo se ha implementado, escuchaba también la compañera, los estándares internacionales de derechos humanos. Yo voy a participar en otro momento, en otra reflexión en la que nos hace la pregunta también las compañeras y compañeros que organizan este foro sobre cómo ejercemos de manera cotidiana los derechos humanos. Y la primera pregunta que me hacía cuando me dieron estas preguntas de reflexión inicial, estas preguntas detonadoras, es ¿a qué llamamos un ámbito cotidiano? A lo que nosotros vivimos a diario, a lo que, como comentaba el compañero que me antecedió, a lo que realizan las instituciones públicas, privadas y sociales de manera cotidiana, o a lo que vivimos como país, en el día a día, ¿no? O como estados o como municipios. Me voy a permitir presentar unas diapositivas, compartir unas diapositivas, en las cuales voy a tratar de hacer unas reflexiones en torno a esta parte de lo cotidiano, de que nos vamos a alejar un poquito de desde el inicio de esta plática, pues vimos este video muy interesante en el cual, en primer lugar, las personas no conocemos qué son los derechos humanos. Sabemos que existen, sabemos que existen catálogos, instrumentos que nos dicen que tenemos derecho a la vida, a la alimentación, al agua, etcétera, pero no tenemos un concepto concreto de lo que significan los derechos humanos. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hacer las reflexiones y vamos a dejar un poquito de lado lo que siempre hemos estudiado, en la cual que los derechos humanos fueron reconocidos a través de la historia, por ahí, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual era una defensa de los justiciables o de los ciudadanos respecto al abuso del poder por parte del Estado.
Desde ahí lo hemos aprendido y que el objetivo principal de conformar organismos internacionales que protegieran derechos humanos o que protejan en este momento derechos humanos era para lograr la paz y seguridad internacionales. Ahora bien, bajo estos nuevos paradigmas, nos hemos dado cuenta que estamos pasando de un tema de una relación Estado-pueblo, Estado-sociedad, a algo donde también nosotros nos tenemos que tomar como partícipes dentro de este proceso de respeto y garantía de los derechos humanos. Entonces, se han ido construyendo así los organismos internacionales y por ende también los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y en lo que siempre centramos en la base la cuestión de la dignidad humana. Y si también empezamos a hablar de dignidad humana, pues como en el video, vamos a tener una conceptualización cada quien muy diferente de lo que entendemos por dignidad humana. De hecho, los mismos organismos internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aún da tumbos en cómo debe considerar a la dignidad humana. En México tratamos de establecerla legalmente, un concepto legal que ayuda un poquito a homogenizar ese criterio para, pues en su caso, crear las condiciones, las acciones, las políticas públicas para el respeto a la dignidad humana. Y lo conceptualizamos de manera muy genérica y abordado desde esta visión que la dignidad humana tiene que ser respetada a las víctimas de vulneraciones a derechos humanos. De hecho, hemos constituido en el país la Ley General de Víctimas y en la cual nos dice en nuestro artículo 5 que la dignidad humana es un valor, un principio y un derecho fundamental, base y condición de todos los demás derechos humanos. Ese es como el concepto muy amplio y el que se ha materializado, por así decirlo, reflexionado en el ámbito regional e internacional. Pero aquí me voy a detener en dos cuestiones. Dejamos de lado un poco el concepto de derecho fundamental o de derecho humano, la dignidad como derecho humano, para concentrarnos un poco a la cuestión del valor o principio. Y cuando hablamos de valores y principios, no solamente hablamos de principios estatales o principios jurídicos, sino los valores y principios son los que tenemos todas las personas de acuerdo a nuestra educación, al lugar donde habitamos y a lo que es socialmente designado o respetado dentro de nuestro círculo. Y ahí es donde tendríamos entonces que hacernos la pregunta. Lo cotidiano implica necesariamente la relación Estado y sociedad, Estado y ciudadanía, o entre ciudadanía también podemos implementar acciones para respetar la dignidad humana. Y ahí es donde, como ustedes saben, los derechos humanos los hemos ya analizado, los hemos estudiado desde mucho tiempo, que son aquellos que están, y por ejemplo, en la Constitución mexicana, en el artículo 1, nos dice que todas las personas tenemos derechos humanos, siempre y cuando estén reconocidos por nuestra Constitución mexicana, por los tratados internacionales y por las leyes nacionales, las leyes que emanan de nuestro Congreso de la Unión. Entonces, ahí nos marca un primer acercamiento a lo que debemos considerar como derechos humanos, aquellos reconocidos legalmente y a los que siempre hemos analizado. Pero ahora existen nuevos paradigmas en los cuales empieza a concentrarse, empieza la corriente y que viene particularmente del pueblo a ser partícipes directos en la toma de decisiones, de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, en la cual el ciudadano, mediante la organización comunitaria, la organización social que considere más adecuado y que también vaya de acuerdo a sus sistemas normativos y sociales internos, pues involucre esa cuestión de respetarse mutuamente los derechos humanos. Aquí la primera pregunta que les dejo: ¿entre personas podemos respetarnos derechos humanos o es una relación exclusiva entre el Estado y sus gobernados?
Y aquí algunos de los puntos que sometemos a la reflexión colectiva es, en primer lugar, que podemos mencionar que los derechos humanos también pueden ser respetados entre personas. Y no involucra que respetemos, por ejemplo, la vida, porque al final el derecho a la vida, en caso de que nosotros como ciudadanos no lo respetemos y actuemos contrario a la vida, pues hay sanciones. Hay de índole penal, administrativa, entre otras civil, en la cual pues se nos aplicarían unas sanciones para efectos de que no se pueda repetir los actos. Sin embargo, esto va un poquito más a, como les decía, a la dignidad como valor y como principio. Tenemos que empezar a dotar de herramientas como la empatía y como este trabajo de respeto hacia la otra persona. Y aquí hablamos también de tema, por ejemplo, como decía también el compañero, el tema de género y el tema de igualdad sustantiva y el reconocimiento de diferencias entre las personas o grupos de comunidades. La empatía debe ser no solamente en caso de violación a estos derechos humanos por parte del Estado o que tengamos la oportunidad de participar activamente en la defensa, sino simplemente es reconocer las diferencias, las necesidades y las situaciones particulares de las personas en las cuales yo convivo de manera cotidiana, ya sea dentro de la familia, en nuestra colonia, con nuestras vecinas y con nuestros vecinos, y también entre amigas, amigos y otras familiares ampliados. Entonces, también en esta cuestión tenemos que identificar, como también la teoría de género se ha impulsado mucho, y en lo particular yo he tratado de impulsar, es que además de hablar de la violencia por razones de género contra las mujeres, hablemos también de masculinidades positivas. Esta reflexión en las cuales no es necesario que se involucren leyes, leyes en cuanto a cómo podemos ejercer nuestras masculinidades los hombres, sino que sea una reflexión interna de cómo ejercemos esa masculinidad y cómo nuestros actos pueden repercutir en la vida de otras personas. Y con ello, pues hablamos de cultura de paz. Y la cultura de paz es un tema que ya se está abordando principalmente en México, porque entendemos que en algunos territorios mexicanos se vive una cuestión de violencia por razones de género, pero también esta violencia social, en las cuales se involucra problemas de seguridad o inseguridad, que al final, bajo esta teoría de que se ha roto el tejido social, pues está generando violencia en todo momento y en cada parte de nuestros pueblos. También hay otro enfoque que se ha ido impulsando en los últimos años en cuanto a generar mayor importancia. Por un lado hablamos de derechos humanos, pero también se empieza a hablar de derechos colectivos, no así sociales, sino más como un derecho colectivo, es decir, que reconozcamos que también los pueblos pueden impulsar el respeto a los derechos humanos y que al final también pueden ser partícipes en las acciones tanto de gobierno y también en lo social para prevenir que se violenten derechos humanos. Y por ahí hablamos de derechos ambientales, el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la participación ciudadana y la seguridad social, por citar algunos ejemplos. En México se está dando mucho también esta cuestión de la participación ciudadana, no solo en la toma de decisiones en conjunto con el Estado o con los gobiernos. En este caso, tengo la oportunidad de colaborar en la formación de autoridades municipales y en los cuales se habla, en primer lugar, que existan espacios dentro de los cabildos, dentro de los gobiernos municipales, para que las personas que son representantes comunales, representantes vecinales, puedan tomar decisiones en cuanto a cómo se va a ejercer los recursos, cómo se van a implementar o se van a ejecutar la obra pública o cómo se va a planear las acciones y las políticas públicas. Pero también tenemos que abordar la parte que entre las comunidades y entre las colonias también puede haber una forma de organización social de toma de decisiones en las que
se identifiquen en primer lugar necesidades colectivas de la calle, de la colonia, de las comunidades, y después de ahí generar las condiciones o las gestiones ante las autoridades para que se puedan solventar esas necesidades sociales. Pero aquí es donde empezamos a ejercer esta parte del derecho a la participación ciudadana y a la organización o la libre asociación, en cuanto a que podemos tomar decisiones sin la necesidad que esté el Estado organizándonos, guiándonos o dirigiendo la forma en que podemos tomar decisiones. Otro de los puntos también en materia de derecho ambiental es que también se está viendo la necesidad de que las personas participen activamente en la prevención de la contaminación, en la protección al medio ambiente y en la gestión de residuos sólidos urbanos, lo que conocemos como basura de manera más cotidiana. No solamente involucra que el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para la gestión integral de los residuos sólidos, por ejemplo, sino que desde los grupos sociales ambientalistas está diciendo en primer lugar que necesitamos que las personas lleguemos a reducir y en su caso a eliminar la generación de residuos sólidos. Y esto tiene que haber una coordinación efectiva entre el Estado, pero al final también es un cambio de conciencia colectiva de la cual tenemos que reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, nuestra forma en que separamos nuestros residuos, la forma en que entregamos o hacemos ya esta pasa de estafeta entre nosotros como generadores a las instituciones que se encargan de la recolección de los residuos y que llegan hasta los sitios de disposición final. El acuerdo de Escazú, que es como una de las herramientas principales, reflexiona un poquito esta cuestión. Sí está la obligación del Estado, pero también hay una obligación de los pueblos y de las personas de generar las condiciones para proteger al medio ambiente y sobre todo que puedan participar activamente en esta toma de decisiones que afectan, como ustedes saben, a la colectividad. El ambiente, si yo separo residuos, pero mi vecina o mi vecino no, pues al final estamos todavía tambaleando un poco en esa cuestión de no avanzar en la protección al medio ambiente o en la eliminación de acciones que alteran el clima o los efectos del cambio climático, ¿no? Y también pueden haber otras cuestiones, como por ejemplo ahora se está analizando, en México se ha dado estas discusiones por temporadas. Yo creo que en caso de que vienen problemas con personas jurídicas, es decir, aquí les llamamos personas morales, que son grupos colectivos de personas que mediante leyes se constituyen para un fin, ya sea económico o social, pero que al final la cuestión es si estas personas morales o jurídicas pueden contar con derechos humanos. Y se ha mencionado por las autoridades mexicanas, por ejemplo, yo también, como decía el compañero, hablo de México porque es en donde me encuentro actualmente, donde he trabajado y sobre todo pues porque he participado en estas cuestiones de reformas legislativas, de armonización legislativa con perspectiva de derechos humanos y género, y en las cuales pues ha sido como un tema que lo abordamos por olas, ¿no? En las cuales analizamos si las personas jurídicas tienen en sí mismas derechos humanos, si son las personas que integran estas personas jurídicas las que tienen derechos humanos o a quienes se les tiene que reconocer o son entes diferentes. Y aquí se abordan temas como que puede existir el reconocimiento del derecho a la libre asociación, las cuestiones fiscales, cuestiones hacendarias, entre muchos otros elementos. También hablamos de derechos humanos en las empresas. Aquí no me detengo mucho porque tengo otra lámina con puntos particulares de si podemos hablar de derechos humanos reconocidos por las empresas, pero que estas al final pues respetan
o tienen un marco jurídico que tienen que respetar para efectos de las personas que laboran al interior de dichas empresas. También hablamos de derechos humanos en los espacios públicos, que aquí es donde me gustaría también esta parte, estos 30 segundos del video que vimos al inicio, que nos da un recorrido de cómo fueron reconocidos los derechos humanos, pero al final nos dice, ¿no? Si no son reconocidos en nuestros ámbitos en los cuales nos desenvolvemos, pues esto simplemente sería más complicado que se puedan hablar de una garantía de derechos humanos dentro de los países. Y aquí es donde empezamos a identificar en qué espacios públicos me desarrollo, como la escuela, los centros de trabajo, las vecindades, las colonias, lo comunitario, y en sí, en todo en el cual caminemos, nos desenvolvamos, nos relacionamos con otras personas. Y otro punto que debemos considerar y que también se ha impulsado mucho es el dilema o la perspectiva de interseccionalidad y de transversalización de la perspectiva de derechos humanos. La interseccionalidad, pues, como sabemos, pues es identificar varias realidades, varias situaciones, contextos de una persona o de un grupo de personas, y por tanto tenemos que realizar políticas públicas focalizadas y que garanticen toda esta identificación de las diferencias y sobre todo de las vulnerabilidades, que no solo por ser mujer o ser hombre, sino por todas estas características que pueden tener las personas o los grupos de personas. Pero que en los estados, bueno, en el estado, por lo menos en México, pues es algo que se está impulsando a nivel discurso, a nivel agenda, pero todavía no sabemos cómo incorporarlo, por lo menos en nuestra legislación y más aún en nuestras políticas públicas, entendiendo que nosotros, para planear políticas públicas, hablamos del ciclo de las políticas públicas y tenemos muy introyectado, aunque se ha intentado modificar, pero tenemos todavía enraizado en nuestros estados la cuestión del enfoque de basado en resultados, en las cuales, pues, conforme se hagan las evaluaciones y los indicadores del avance del cumplimiento de las políticas públicas, pues se van generando nuevas políticas públicas o se van fortaleciendo las anteriores. Pero al final, o al inicio, mejor dicho, pues siempre necesitamos los diagnósticos. Y los diagnósticos en muchas de las realidades de nuestros gobiernos y principalmente en los gobiernos municipales se generan a partir de documentos públicos y en el escritorio, mediante trabajo de investigación o de gabinete. Lo que se busca es que existan diagnósticos participativos en los cuales existan foros de consulta, asambleas comunitarias y sobre todo que se establezcan áreas en las cuales se pueda llegar a recibir las propuestas, los comentarios y las necesidades propias de las personas que habitan en el territorio. La violencia por razones de género contra las mujeres también se está volviendo un tema que es necesario reflexionar. De hecho, la Recomendación General 35 del Comité de Expertos de la CEDAW, de expertas de la CEDAW, ya nos está diciendo que la violencia, por eso le llama así, ya no es violencia contra las mujeres o violencia de género, ya es un concepto más amplio, violencia por razones de género contra las mujeres, porque no solamente debemos entenderlo como un problema individual en la cual existan un agresor, una víctima y una autoridad que investigue y que sancione, y que solamente se ha abocado actualmente, por lo menos el Estado mexicano, a ampliar las oficinas de atención integral a mujeres en situación de violencia, pero ha dejado de lado el tema de la prevención de la violencia y también por el otro el tema del ejercicio positivo de la masculinidad, ¿no? Es decir, más a políticas de atención, de reacción y de sanción
antes de la prevención. Entonces nos dice que no solamente lo tenemos que ver como un problema individual, sino como un problema social y por ende un problema público, en la cual debemos intervenir todas y todos, porque al final también el contexto de violencia, los estereotipos, las nuevas formas de interacción y de comunicación tecnológica, pues está generando que existan esta generación de violencia que no solamente es por parte del Estado, sino es por parte de las mismas personas que habitamos en un territorio. Entonces, pasar de un problema individual con agresores y víctimas a un problema social en el cual tenemos que intervenir todas y todos. El acceso a la justicia también implica no solamente ahora que existan tribunales especializados o que haya la debida diligencia o el debido proceso, sino implica en primer lugar también analizar la cuestión de que se tiene que eliminar la impunidad, particularmente en casos en los cuales el Estado se convierte en quien vulnera los derechos humanos, y en el caso también de otras personas, de las personas agresoras o las personas que vulneran, pues sean sancionadas de acuerdo a lo que establezca la misma norma. El acceso a mecanismos efectivos de justicia cívica, por lo menos también entre los ayuntamientos se está empezando a implementar esta justicia en la cual no es únicamente una persona, un oficial de tránsito, un policía o alguien con autoridad quien aplica la sanción, sino es todo un organismo que investiga, todo un proceso para sancionar las infracciones o establecer sanciones administrativas. También el tema de la rendición de cuentas, muy ligado al tema de la transparencia y el acceso a la información pública, que no es solamente para mí, no es solamente para Aldo, quien vive en Jalapa, Veracruz, México, sino es para todas las personas que habitan en los municipios, en el estado y en el país, ¿no? En el contexto nacional. Y también debemos reflexionar que la corrupción por sí misma puede dar origen o es causa o es consecuencia también de la vulneración a derechos humanos, y que la corrupción implica no solamente el mismo acto de dar dinero para que pueda tener un beneficio particular de políticas, acciones o recursos públicos, sino que también en sí mismo la corrupción, al ser un problema que está enraizado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones públicas, privadas y hasta sociales, puede generar como consecuencia que no se realicen acciones en beneficio colectivo o para la cuestión del bienestar o el desarrollo, para dirigir los esfuerzos al bienestar y el desarrollo social, sino que al final son un grupo de personas que son los beneficiados y por lo tanto genera desigualdad social, desigualdad económica, desigualdades por razones de género, entre otras cuestiones. Entonces, como pueden ver, son diferentes reflexiones y diferentes acciones o ámbitos en los cuales se puede identificar también que es necesario la participación de todas y todos. Y un ejemplo, me gustaría platicarles de manera rápida, el ejemplo de la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas. En primer lugar, ya nos dice que en las empresas, es decir, aquellas instituciones que pueden generar recursos y que por lo tanto tienen un objetivo lícito de recibir ganancias o de beneficios económicos, también es un ámbito en el cual se pueden vulnerar derechos humanos. El 75% de las empresas involucradas en la vulneración de derechos humanos en México durante 1990 y 2018, de acuerdo a este estudio que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son empresas privadas. Pero de estas,
se han cometido por empresas, si bien son privadas y que por tanto también tiene que haber acciones, tanto de acciones sociales como acciones públicas, para atender esta problemática dentro de las instituciones privadas, pero que al final quienes cometieron son empresas privadas, pero existe un vínculo jurídico con el gobierno, es decir, reciben recursos, son empresas contratadas por el gobierno o son empresas que realizan alguna función de gobierno a través de estas licitaciones, ¿no? O estas formas de entregar la función del Estado a otras instituciones para que realice lo conducente. Entre las víctimas son personas trabajadoras en general, migrantes, pueblos y comunidades indígenas, las jornaleras y jornaleros, niñas, niños y adolescentes y mujeres. Entonces, aquí vemos que hay un cierto criterio, ciertas características, mejor dicho, de las personas que pueden ser víctimas y que este estudio también abona a la situación y a estas propias características de cada grupo social e identificamos que en sí mismas pues son grupos en situación de vulnerabilidad o que son más, pues sí, grupos o personas de vulnerabilidad. Los principales derechos humanos que se vulneran es a la integridad, a la seguridad personal, al trabajo digno, pero fíjense, también está el derecho a la vida se vulnera por parte de las empresas y que este es relacionado particularmente con los riesgos de trabajo y la forma en que las empresas y las instituciones públicas de seguridad social todavía tienen esta dinámica de reducir al máximo los pagos o las retribuciones que tienen que realizar a las personas trabajadoras o sus familias o sus personas beneficiarias por estos riesgos de trabajo. La libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y el interés superior de la niñez. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de niñas, niños, adolescentes y mujeres, también las empresas se han identificado que hay otras situaciones como la trata de personas, como la explotación laboral o con la trata de personas con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual, también involucran una cuestión de participación de las empresas privadas. Pero fíjense, como decía también el compañero, el ejemplo, y en México también lo vivimos, las principales empresas que vulneran derechos humanos es la agroindustria, la minería, la extracción y los hidrocarburos. Es decir, principalmente este sistema o este colectivo de empresas energéticas que traen todavía esta dinámica de explotación de las personas, de mayor recaudación de recursos o de ganancias, sin importar las condiciones de trabajo y sin importar los derechos laborales. Pero también les dejo una pregunta y un ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando las personas trabajadoras que integran estas empresas son quienes vulneran derechos de clientes, personas usuarias o de vecinas y vecinos? Por eso ahí siempre hablo también el tema de la empatía, porque no es una cuestión de que sea política de la empresa o política de gobierno que podamos atender de manera adecuada a las personas, con respeto, con dignidad y sin discriminación, por citar algunos ejemplos. En mi caso, hace algunos años estuve laborando aquí en el Ayuntamiento de Jalapa y se empezó a notar un problema público que no lo teníamos contemplado en su momento. Se contrataba las empresas para obra pública, pero las personas que trabajaban en la construcción, en la pavimentación de calles y en todo esto que realiza estas empresas, realizaban acoso callejero o acoso contra las mujeres en el ámbito comunitario. Les chiflaban, les decían piropos, pues al final era el ejercicio de la violencia,
pero eran personas que trabajaban por estas empresas contratadas por el gobierno municipal. En sí mismo, ustedes saben que en los contratos se dice que no hay responsabilidad del gobierno municipal con las relaciones laborales que tenga la empresa con sus trabajadores. Entonces, ¿cómo lo sancionábamos? ¿Cómo establecíamos ese mecanismo? Más que establecer una sanción a la empresa, más que dejar de contratarlos, era motivar esta participación activa de quienes eran responsables de la empresa con sus personas trabajadoras. Y establecimos en el contrato, en los contratos, con las empresas, de que obtuvieran durante el desarrollo de la obra pública, durante la ejecución de esta obra pública, talleres de masculinidades, porque por estereotipos también de género, quienes trabajan en la construcción, pues la mayoría son hombres, ¿no? Entonces, que se comprometiera la empresa, las personas representantes de la empresa, a darle un taller de masculinidades o de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el tiempo que durara la ejecución de la obra. Fue mucho ruido, fue una actividad en la cual tuvimos que consensuarlo con todas las empresas, pero al final se pudo implementar, se pudo llevar a cabildo y fue un acuerdo de cabildo en las cuales se estableciera esta cláusula. Y la verdad, al final se redujeron las quejas de las mujeres por esos actos de violencia callejera o de violencia en la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a impulsar desde los pueblos, desde nosotros como personas? La democracia participativa. Pasar de una democracia representativa en la cual elegimos a nuestros representantes y otorgamos esa representación en la toma de decisiones y ejercicio del poder a unas y a unos cuantos, a que tomemos las riendas de esa toma de decisiones y de identificación de necesidades, ya sea en coordinación del Estado o aunque el Estado no quiera participar, nos organicemos para efectos de que podamos hacer notar y gestionar las acciones o las políticas públicas en nuestras comunidades. Tenemos que informarnos y educarnos en derechos humanos desde lo social, desde nosotros, y que no esperemos a que el Estado cumpla con esta obligación. En nuestra Constitución, nuevamente en el artículo primero, en la Constitución mexicana, establece que las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, pero no habla nada sobre cómo nos podemos organizar para efectos de informarnos en materia de derechos humanos. Entonces, podemos hacerlo y podemos llegar desde nuestros territorios a darle esta información sobre qué son los derechos humanos, desde el concepto mismo de derechos humanos y de dignidad humana, cuáles son los derechos humanos y sobre todo cuáles son los mecanismos que podemos ejercer para que se nos garanticen estos derechos humanos. Desde el ámbito interno hasta lo internacional. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Jalapa teníamos y conformamos una oficina de atención ciudadana y de derechos humanos. Entonces, ahí no tenían que ir las personas ante alguna comisión estatal de derechos humanos, ante una comisión ejecutiva de atención a víctimas, sino en primer lugar resolvíamos, o el objetivo principal era resolver los problemas que habían, por ejemplo, entre las empresas locales, más que empresas, entre la tiendita, entre la tienda de uniformes, la tienda de zapatos, que está en nuestro territorio municipal y los conflictos que se tenían con sus clientes en materia de discriminación, en materia de falta de información de precios, entre otras. Pero esto motivó
que hiciéramos una reforma en el reglamento de desarrollo económico de Jalapa para efectos de prohibir de manera expresa los actos de discriminación en los micro y las medianas empresas, micros y pequeñas y hasta medianas empresas. Y que si existían actos de discriminación o en su caso de violencia, se pudiera dar parte a esta oficina para que se hiciera una investigación y después se dieran los pasos para la posible sanción a estas micro, pequeñas y medianas empresas. Y en su caso, si la situación era compleja, pues se referenciaba a otras instituciones de carácter estatal o nacional. Saberes sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre todo las normas que tenemos en nuestro país. Siempre hablamos del artículo primero constitucional de la Constitución mexicana, pero tenemos al menos 28 artículos constitucionales que hablan sobre el tema de derechos humanos. Y en el año pasado, por ejemplo, se dieron una serie de reformas muy interesantes en el ánimo constitucional. Se establecieron, por ejemplo, que los organismos, bueno, que las organizaciones y las comunidades, los pueblos y comunidades originarias, tuvieran la posibilidad de recibir recursos públicos de manera directa y que ellas y ellos de manera organizada pudieran decidir en dónde se iba a otorgar o dónde se iban a ejercer esos recursos para beneficio de la misma comunidad. Este es algo que apenas lo estamos implementando este año, es algo que todavía las comunidades indígenas, por un lado, no lo saben y por el otro, no lo entienden porque se trata de al final, pues son recursos públicos y se tiene que establecer también rendición de cuentas, transparencia y todas estas cuestiones y por tanto, pues a veces no le dan mucha importancia sobre el procedimiento para ejercer dichos recursos humanos. También hubo la reforma para establecer el derecho a la igualdad sustantiva y, otras de gran calado en materia conceptual, pero que al final ayudan a sensibilizar, a informar sobre estos temas. Tenemos que avanzar también en la defensa de los derechos humanos en contextos tecnológicos porque se está dando mucho el tema de la violencia, la violencia digital. Ya nosotros en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establecieron el concepto de violencia digital y de violencia mediática, que al final el Estado no es que vulnera derechos humanos, sino es otra persona que está detrás de otra computadora, pero que sí el Estado tiene la obligación de, como dice también el artículo primero de nuestra Constitución mexicana, de investigar, de reparar el daño y de sancionar los actos de vulneración a derechos humanos. Y también reflexionar en este punto, para ir cerrando, si todavía concebimos esta idea de que los derechos humanos fueron creados o establecidos con el mecanismo de respeto y garantía en los instrumentos internacionales para evitar el abuso de poder y el abuso de la violencia por parte del Estado, o tenemos que avanzar a reflexionar sobre que todas y todos tenemos la obligación de promover, de respetar y de proteger los derechos humanos. Entonces, son muchas preguntas, son muchos ámbitos en los cuales se puede hablar de derechos humanos, pero los dejo a la reflexión. Entonces, ya con toda esta reflexión en torno a los diferentes ámbitos en los cuales se puede ejercer derechos humanos y vulnerar derechos humanos, ¿cómo podemos gozar de derechos humanos en nuestra vida cotidiana? Muchísimas gracias y escucho a ustedes su participación. Gracias, Aldo.
por esa excelente y magistral ponencia. Muchos elementos a recoger, ¿no? De lo que has mencionado y de los que podemos reflexionar. Voy a pasar la palabra por si alguno o alguna tiene una pregunta o comentario. De mi parte, como hacer algunos highlights bueno, de las tantas cosas interesantes que dijo Al, ¿no? Un poco el tema del concepto de dignidad humana, ¿no? Y la necesidad de un consenso Bueno, voy respecto a... leyendo los comentarios, en lo que las compañeras y compañeros ahí nos comparten el cierre. Dignidad humana, dice Yodalis Muñoz, en la práctica diría se vulnera más confundiendo en diferentes ámbitos poder, autoridad, responsabilidad, como dice enmascarado en estructuras muy rígidas. En efecto, pero también eso de la confusión teórica o la confusión conceptual, es principalmente porque lo identificamos como valor, como principio y como derecho. Y por tanto, pues cada uno implica una serie de acciones y de reflexiones de manera individual, pero que al final también tiene que ser de manera integral, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha establecido o analizado desde la dignidad como derecho. Y a partir de ahí, en primer lugar, analiza si existe algún contexto de vulneración al derecho, a la dignidad humana, y después llega a ya reflexionar punto por punto cada uno de los derechos. En relación a la dignidad e empatía, dice Washington, reitero que movilidad humana en lo global y actualmente se debe considerar como una exploración y búsqueda de rutas nuevas o alternativas hacia estilos de vida digna, donde se vive en comunidad, en familia fraterna y a escala humana, antes que sobrevivir en territorios prestados de acogida forzada o acogimiento paternal. Esmeralda dice, en algún momento se fue la señal, el dilema con la interseccionalidad y transversalización. Para no repetir, nada más es que los estados, o por lo menos el Estado mexicano, todavía no tiene definido la estrategia adecuada para incorporar la perspectiva de interseccionalidad en las políticas públicas. Lo hablamos un poquito en las leyes. De hecho, esta cuestión de la reforma al artículo 2 de nuestra Constitución mexicana, que si tienen la oportunidad de leerla sería interesante y sería parte también para la reflexión y que se puede implementar en otros territorios latinoamericanos, pero al final todavía no entiende qué es la interseccionalidad el Estado. Yo creo que el pueblo sí está entendiendo de que hay diferencias y necesidades diferenciadas y específicas, pero el Estado todavía no le sabe cómo implementar estas políticas con perspectiva interseccional y transversalización. Estamos hablando en México de la transversalización ya en la ley de 2001, la transversalización de la perspectiva de género, pero hasta hoy no ha permeado de manera directa en nuestras instituciones públicas. Tan es así que en este gobierno federal, gobierno nacional, en primer lugar, pues tenemos una mujer presidenta y creo que es una parte medular de este avance en el reconocimiento de la participación de las mujeres en lo social y en lo político. Pero, y como política fue que se creó la Secretaría de las Mujeres. Es decir, tuvimos que avanzar de hablar de un instituto, de hablar de un nivel jerárquico intermedio, a llevarlo a escala nacional a través de una Secretaría de las Mujeres, pues para ver si así ahora se incorpora la perspectiva de género en todas las instituciones y políticas. Pero es algo que todavía no se ha consolidado en México y ya llevamos pues prácticamente 25 años hablando del tema, pero que todavía no lo vemos en la práctica. Tan es así que hay gobiernos municipales que en su plan municipal de desarrollo establece un eje exclusivamente para mujeres, pero habla de mujeres con una perspectiva de cuidados, con una perspectiva de víctimas de violencia o víctimas o en situaciones de desigualdad, pero no como que todas las políticas incorporen esa perspectiva de género.
Washington, en relación al consumo, con énfasis en lo cibernético, urge orientar esfuerzos para incluir en las cartas, constituciones, políticas públicas y privadas, leyes y normativa secundaria, contenido enfocado a fomentar la ciberdignidad. Fíjate, ese es otro concepto, ¿no? Muy interesante, Washington, la ciberdignidad, y que mucho de la violencia digital que se está dando actualmente va con ello. De hecho, en México empieza, y yo creo que también o he considerado, leído, que también es un problema público en los países latinoamericanos y en todo el mundo, que con la inteligencia artificial se están realizando videos de contenido sexual con los rostros de las compañeras de escuela o de trabajo, y que al final puede ser hasta nada más como una forma de interacción entre los hombres, hasta una cuestión también de extorsiones y de otro tipo de manifestaciones de violencia. Trabajar activamente desde la cultura organizacional, dice Yodalis, con mediciones desde diagnósticos. Buen inicio requiere sostener para consolidar bases desde los valores y principios transformadores. Así es, Yodalis, y con participación activa de las personas a las cuales se les va beneficiar de las políticas públicas que se planeen. Gerardo, tengo una duda. Usted menciona que el derecho puede ejercerse a través de la participación, pero ¿qué ocurre cuando esa participación también puede conducir a decisiones de un solo poder? Por ejemplo, en El Salvador la población ha decidido a quién elegir, pero no siempre los resultados derivados de esa participación son necesariamente positivos. Esta es una discusión, una reflexión que amerita toda una otra sesión o a lo mejor otro seminario, porque no podemos, yo te diría en primer lugar que no podemos responsabilizar al mismo pueblo sobre elegir a sus malos gobernantes, sino que intervienen varios elementos. Por ejemplo, que en sí mismo de reflexionar sobre la democracia, sobre nuestros mecanismos de democracia y de elección de nuestros representantes. En el caso de México, por ejemplo, tenemos el derecho a votar y ser votados, y es un derecho constitucional. Pero nuestra Suprema Corte de Justicia ha interpretado que este derecho no es absoluto, sino que se ejerce por lo menos a votar mediante un organismo electoral que organice unas elecciones y que te diga cuándo es la fecha y que en su momento cómo puedes llegar a votar. Y tan básico puede ser que si no cuentas con la credencial de elector, con la credencial que emite este órgano electoral, pues no puedes ejercer el derecho a votar. Entonces, ¿tengo derecho a votar o necesito tener mi credencial para votar con fotografía para ejercer mi derecho a votar? Ese es por la parte del ejercicio de un derecho, pero también, por ejemplo, el tema de cómo elegimos a nuestros representantes. Yo tengo el derecho a ser votado, pero nuestras leyes electorales nos dicen que sí puede ser votado, pero siempre y cuando seas integrante o seas elegido por un partido político. Entonces yo no puedo llegar a decirle a nuestros órganos electorales, yo quiero ejercer mi voto. No, hay dos mecanismos, mediante partidos políticos o mediante una candidatura ciudadana o candidatura independiente, como le llamamos. Pero para ser candidato independiente, debo cubrir los mismos o casi los mismos requisitos que como si fuera un partido político. Y entre ellos, y el primero, que tengo que organizar o tengo que hacer una asociación civil, una persona jurídica, sin fines de lucro, pero al final una asociación civil y jurídica legal. Y esto implica que por lo menos hagamos un gasto sobre la constitución, sobre los trámites notariales. Y una vez que tengamos esa asociación civil, ahora tengo que identificar, por ejemplo, tengo que hacer mi identidad política, tengo que hacer asambleas, recabar firmas e implementar otros mecanismos que limitan este ejercicio a ser votado. Entonces, ¿qué es más fácil?
me voy con un partido político. Pero el partido político, mediante estos vicios que siempre se han ido enraizando bajo la lucha del poder, de los privilegios y de esta necesidad de poder por parte de las personas, pues en primer lugar te dicen, no, pues para la otra, te toca a ti ser candidato. O en segunda, se reparten las candidaturas entre quienes dirigen a los partidos políticos, amistades, amigas, amigos políticos, y el ciudadano común, o las personas militantes, como les llamamos en México, pues no pueden llegar a acceder a toma de decisiones. Entonces, sí es una cuestión que tenemos que ir analizando desde un contexto integral que implica analizar nuestros procedimientos electorales, analizar la participación política, porque también tenemos que decirlo, las mujeres y las personas jóvenes son las que ven más limitada la participación política y también las comunidades originarias y por el tema también de nuestro sistema electoral y nuestro sistema también que en muchos casos judicializa las elecciones y son los que al final intentan interpretar o por lo menos intentan aplicar las leyes de acuerdo a lo que se presentan por las partes controvertidas, que al final en algunos órganos electorales también influye lo partidista y lo político, y en este caso hasta las corrientes ideológicas políticas, ¿no? Que en México, no sé si ustedes sepan, pues tenemos esta lucha entre liberales y conservadores, entre izquierda y derecha, y que si tú no estás de un lado, pues estás del otro, ¿no? No puede haber como esta autonomía o esta definición neutral, porque si al final si no estás con el gobierno o estás con la oposición, pues también implica un choque ahí de temas políticos y sociales. Mariana, Aldo, algo, gracias por tu experiencia, por tan excelente reflexión y tan excelentísima ponencia. En mi país, Argentina, ya se ha vulnerado todo derecho humano y se da, sin embargo, la tremenda situación en la cual se vota como presidente del gobierno a una persona que lamentablemente es directamente psicópata. Ser psicoanalista me permite hablar sobre su patología en base a su actuación pública. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, aquí también tenemos esa discusión, en México en cuanto a que luego decimos, no, es que está loco, es sociópata, es psicópata. Pero ya viniendo de una persona que tiene las credenciales para afirmarlo, pero obviamente también es necesario hacer estudios más profundos. Pero lo que sí es que mucho de elegir a nuestros representantes también implica, en primer lugar y actualmente, el grado de interacción, de generar empatía entre las personas. Y hasta estos momentos las comunidades todavía no entienden la cuestión de la plataforma política y se va mucho con la persona más que con el proyecto político, con las plataformas, con los estatutos o con los reglamentos internos de cada partido político o la declaración de principios. Entonces, implica también todavía esta cuestión que tenemos que empezar a eliminar de no elegir a los representantes porque esté guapo o porque esté güero o güera o porque me caiga bien, sino porque tenemos que analizar de manera integral las decisiones que va a tomar en algún momento. Pero sinceramente, y eso también tenemos que empezar a cambiar, por eso siempre digo que podemos hacer cambiar esta estructura democrática también desde los partidos políticos. Y se ha hecho en México durante los últimos años, pero todavía nos falta, que podemos hacer cambios desde las estructuras partidistas, en el sentido de que pues tenemos que empezar a impulsar que sean exactamente instituciones como mecanismo para que pueda garantizarse nuestro derecho a votar y ser votado y por sí mismo también en nuestra toma de decisiones colectiva. Yodalis, pienso que a veces en política se capitaliza lo que se conoce y rechaza decidiendo opción más divergente.
Mariana, muy de acuerdo, Aldo. Bueno, pues ¿tendrán alguna otra pregunta o comentario? Muy de acuerdo, dice la compañera Mariana. Sí, bueno, en lo que se conectan las compañeras o me dicen si yo cierro, compañera Daniela, si anda por ahí. Si me Este, permite, Aldo, siempre si me en las permite. pláticas que he ¿Me tenido con escuchas? ¿Escuchas, Aldo? personal, cabildo, principalmente ediles, Hola, funcionarios públicos municipales de toma de decisiones, les digo hola. esta parte que tienen que impulsar la participación ciudadana, pero también cuando vamos a las comunidades les digo, ustedes tienen que promover esa participación ciudadana. Y desde lo más práctico, yo soy abogado y les trato de inculcar cómo realizar un escrito, por ejemplo, porque a veces las personas ni siquiera saben cómo se realiza un escrito, cómo se hace la petición, cómo se fundamenta en el derecho de petición y por lo tanto no ejercen su derecho de petición. Entonces, desde lo más básico podemos ir avanzando. Bueno, pues compañero Alexander, muchísimas gracias por sus aportaciones, sus preguntas, sus comentarios. Y pues ahí les dejé mi correo, mis redes sociales. Me pueden encontrar como Aldo Francisco López para pues, aumentar la información y los saberes colectivos, que siempre es bueno y sobre todo enriquecedor desde el ámbito latinoamericano. Aldo, Muchísimas gracias. espere, no se vayan, no se vayan. Vamos a Paso el uso hacer, de la sí, voz a vamos a la hacer una foto. compañera de la red. Muchísimas gracias. Hagamos una foto, ¿les parece? Encendemos las camaritas. Encendemos cámaras. Ahí van encendiendo, muy bien. A ver, voy a sacar como 3 fotos, tengo que ir corriendo a la pantalla. A ver, ahí va la primera. Digan derechos humanos. Ahí fue una. Muy bien. Esperen que corra pantalla. Acá vamos. De nuevo, otra, derechos humanos. Muy bien. Listo. Ahí saqué las fotos. Bueno, para cerrar les comento que vamos a tener el 16, que es el cierre. Tenemos el módulo número 3. En la sesión número 1 vamos a hablar sobre el ciclo de las políticas públicas y la teoría del cambio con enfoque de derechos. Nos estará acompañando como ponente Mónica Pérez Heró, que es especialista en el tema y es miembro de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas. Y nos estará acompañando en la siguiente hora Jess Varga con el tema monitoreo, evaluación y rendición de cuentas en derechos humanos. Jess Varga es miembro de la red también, director del capítulo de Colombia y es líder de evaluación del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Y en el cierre, si Dios quiere, si la agenda lo permite, vamos a contar con la participación de Valeria Guerra. Valeria Guerra es asesora del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas en Argentina y para el Cono Sur. Así que bueno, sin más, vayan a descansar, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos, chao, chao.